Cuando hablamos acerca de ánimo, estamos hablando precisamente de esa energía, de esa voluntad, de esa disposición de hacer las cosas. De hecho, la palabra definida como desalentar, el verbo desalentar lo que quiere decir es quitar el ánimo a alguien. Hay ocasiones en que nosotros mismos nos estamos quitando el ánimo. Hay ocasiones en las que alguien más es el que se encarga de eso. Y entonces vamos a estar hablando sobre esto, vamos a estar hablando sobre este tema, vamos a estar exponiendo la palabra de Dios porque sabemos la predicación se trata sobre hablar la palabra de Dios y encontrar en ella precisamente el ánimo para seguir adelante y en algunas ocasiones también esa llamada de atención para hacer las cosas de la manera que agrada a Dios, que gusta a Dios y poder vivir para Él. Como estábamos cantando hace poco, estar por Cristo firmes, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre ello, vamos a meditar sobre esto. ¿Qué involucra? Vamos allá. Curiosamente, el pintor neerlandés, o que antes decíamos holandés, Vincent van Gogh, tiene una frase que se le atribuye a él que dice: a pesar de todo, me levantaré de nuevo. Voy a tomar mi lápiz, que he dejado mi gran desánimo, y voy a seguir con mi dibujo. Es interesante porque si este hombre no se hubiese levantado de nuevo, si no hubiese tomado su lápiz y no hubiese vuelto a dibujar, ¿qué sería de la fama o del arte que él dejó en este mundo? Tal vez no sabríamos de él hoy en día, pero conocemos muchas de sus pinturas, conocemos la fama que ha desarrollado gracias a que no se dejó llevar por el desánimo. Y el cristiano debe meditar en esto. El cristiano debe meditar en la cruz que lleva y cómo levantarse de nuevo y seguir cargando esa cruz. Y es que a veces el desánimo no lo vemos de esta manera, lo vemos como algo totalmente malo y realmente es algo malo porque nos puede llevar a dejar de hacer cosas importantes. Sin embargo, necesitamos considerar que el desánimo es una tentación. Usualmente cuando pensamos en tentación es algo que me gusta, algo que me atrae y me aparta de Dios. Pero también hay cosas que nos separan de Dios que son tristes, que son depresivas, que nos quitan ese ánimo. Y precisamente el desánimo puede convertirse en una de esas. Y como leemos en 1 Corintios 10:13, leemos que efectivamente no ha venido sin ninguna tentación que no sea humana. O la Biblia de las Américas dice que no sea común a los hombres. ¿Qué involucra esto? Que esa situación que tal vez yo estoy experimentando en este momento, no soy la única persona en toda la humanidad que la tiene. Alguien más ha pasado por ello. Alguien me dijo algo que me desanimó. Alguien dijo algo que me molestó. Alguien hizo algo que provocó que yo me sienta mal. No soy el primero, no seré el último. Y ciertamente cada uno de nosotros va a pasar por esas situaciones. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas se ha desanimado, se ha desalentado, ha perdido las ganas de seguir adelante. Pero el punto está, ¿me quedo allí o busco cómo mejorar ello? Y vemos, como mencionaba el hermano Tomás en la clase, este pasaje en particular nos dice que Dios siempre ofrece una puerta, Dios siempre ofrece una salida, Dios siempre nos hace saber, aquí estoy yo para con ustedes, aquí estoy yo para ayudarles, búsquenme y les daré, busquen, pidan y les daré. Él quiere que le busquemos, Él quiere que estemos allí buscando de Él, sirviéndole a Él. Porque ciertamente no hay tentación que no pueda ser resistida. Toda tentación puede ser resistida y el desánimo, el desaliento es una de ellas. De hecho, hay muchos eventos en las escrituras que leemos de hombres o mujeres que en algún momento llegaron a desanimarse. Y vamos a hablar tres de ellos. Vamos a explorar la palabra de Dios, vamos a abrirla, vamos a escudriñarla y vamos a ver tres casos que podríamos citar de los muchos que hay de cuando una persona pudo haberse desalentado. La primera de ellas se trata precisamente de ese gran hombre de la ley, Moisés. ¿Se desalentó Moisés alguna vez en su vida? A lo largo del Pentateuco, de esos 5 libros, bueno, quitando Génesis porque en ese no trata su vida, pero los otros 4 libros leemos acerca de la vida de Moisés, el servicio de Moisés para con Dios. Y muchas veces encontramos, incluso desde el principio, que este hombre se desanimaba, fuese por alguien más o por sí mismo. Porque cuando Dios le busca, ¿qué pasa con Moisés?
Yo no creo que pueda hacer eso. Es que yo no soy un hombre de palabra. Yo no tengo esa facilidad de expresarme. Yo no puedo hacer esto. Él mismo se estaba desanimando, mas Dios sabía claramente qué meta tenía con él. Cuando llegamos al libro de Números, capítulo 11, que es lo que vamos a estar explorando brevemente por los siguientes minutos, este libro empieza haciéndonos saber cómo el pueblo de Dios murmura, se queja de Dios. Dios molesto envía un fuego. El pueblo clama a Moisés y Moisés, ¿qué hace? Ora. Y Dios decide extinguir ese fuego. Esos son los primeros 3 versículos. Pero cuando llegamos al versículo 4, vamos a ver cómo otra vez el pueblo empieza a hablar, empieza a quejarse, empieza a murmurar. Y tristemente empujados por algunas de las personas que estaban en esa área. Porque los extranjeros que estaban allí, los que no eran del pueblo de Moisés, o el pueblo de Dios, mejor dicho, el pueblo de Israel, comienzan a meter estas ideas, comienzan a molestar a este pueblo, y este pueblo comienza a quejarse, vuelve a llorar, vuelve a clamar, vuelve a quejarse, y dice, ¿quién nos diera a comer carne? Amados hermanos, y especialmente aquellos que hemos tenido la experiencia de vivir temporalmente, o sea corta o largamente, fuera de nuestro país, hay momentos en que extrañamos nuestra comida. Por ejemplo, el tico en esta época extraña comerse un tamal a lo tico. O cuando estuvimos en Estados Unidos por varios años, no hay ningún lugar que uno pueda comerse esa corvina frita con patacones. Y podríamos mencionar casos de distintos platillos que recordamos quisiera tenerlo en este momento. El detalle está en que lo que estamos leyendo ahora, ellos dicen, ¿quién nos diera a comer carne? Y el texto continúa diciendo que se acuerdan del pescado que comían en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná. Este maná. Todo el día comiendo maná. Estamos cansados de comer maná. Amados hermanos, nunca he comido caviar y sé que es costoso. Y sé que tiene un gran precio y es bien valorado a lo largo del mundo. Pero ni siquiera el caviar puede compararse con el maná. Porque el salmista en el Salmo 78, versículo 25, nos habla que esta era comida de nobles, pan de nobles. O como la Biblia de las Américas dice, pan de los ángeles. Era algo que Dios enviaba desde el cielo para alimentar a su gente. Y su gente lo está despreciando por un simple pescado, por una cebolla, por pepinos. Es lo que dice la escritura. Este pueblo comienza a llorarle a Dios. ¿Por qué? Yo quiero carne. Dame carne. Estoy cansado de comer esto. ¿A quién están haciendo el reclamo? Es a Dios. Es a Dios al que le hacen el reclamo. Pero ¿quién lo toma personal y le causa desanimarse? Moisés. Cuando continuamos leyendo en el texto más adelante, vemos que Dios se molesta, pero Moisés también. Y como menciono, Moisés lo toma personal, porque cuando llegamos al versículos 11 y 12 dice, Moisés a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Qué mal le ha hecho Dios? Le ha puesto de líder sobre el pueblo de Israel, le está guiando, le está proveyendo ese maná. ¿Qué mal le ha hecho Dios a Moisés? Él sigue quejándose. ¿No he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? Ciertamente Moisés no era el padre de ellos, pero Dios les escogió para que les liderara. Sin embargo, Moisés en su desánimo y esa molestia está haciendo, Dios, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces en nuestras vidas cuando nos pasa algo malo, ahí sí nos acordamos de Dios y decimos, ¿por qué a mí? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva al que le cría al que mama? ¿A la tierra a la cual juraste a sus padres? Continúa quejándose porque leemos versículos 13 al 15. ¿De dónde conseguiré yo carne? Moisés no tiene poder absoluto sobre esto. Moisés no tiene el poder para darle carne a su pueblo, pero lo está tomando personal. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿Acaso se le olvida a él que él es prácticamente el intérprete entre el pueblo, el intercesor entre el pueblo y Dios? No se lo están pidiendo personalmente a él. Saben que él tiene ese vínculo con Dios y están haciendo ese reclamo a Dios. No puedo yo soportar a todo este pueblo.
Él comienza a hacer ver, necesito ayuda, no puedo solo. Es pesado en demasía, y así lo haces tú conmigo. Te ruego que me des muerte. ¿Cuántas personas a lo largo de la humanidad, cuando experimentan una situación difícil, se rinden? Ya no quiero más. Esto es muy difícil para mí. ¿Cuántos cristianos apenas se enfrentan a una dificultad carnal? Dejo a la iglesia, dejo a Cristo, dejo a Dios. Él me comprenderá después. Ya no quiero seguir con esto, es muy difícil. Nuestro Señor dijo que esto no iba a ser fácil. Y las personas desisten, se desaniman y abandonan. Moisés mismo está pidiendo que le dé muerte porque no quiere seguir con esa carga. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal, déjame morir aquí, ya no quiero saber de nada. Pero ¿era ese el plan de Dios? ¿Era ese el deseo de Dios? ¿Qué respuesta da Dios a Moisés? ¿Qué respuesta le da nuestro Padre Celestial a este hombre que era su siervo? Vemos que en primer lugar debemos analizar si la petición de Moisés era acorde con la voluntad de Dios. Cuando leemos 1 Juan 5:14 se nos dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ay, Dios, quiero un Mercedes último modelo ya puesto en mi puerta. Eso no va a pasar. No es bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que trabaje, me esfuerce, salga adelante y provea a mi familia y pueda ayudarla y entonces quizás pueda entonces obtener un automóvil. Ay, Señor, deseo viajar por el mundo. ¿Eso es la voluntad de Dios? No. Él nos dice que debemos de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, pero no está diciendo váyanse a turistear. Entonces vemos ese tipo de oraciones. Realmente Dios no las va a escuchar porque no van con su voluntad. Y en este caso, la oración que Moisés hace de que pide que le quite la vida, Dios la está ignorando. Sin embargo, le da ayuda. Le da la ayuda que realmente él necesita. Dios reconoce que es difícil para Moisés llevar a esos miles, quizás millones de personas. Porque se nos habla de más de 600,000 hombres en ese pueblo. Pero hay que contar a los niños, hay que contar a las mujeres. Así que pueden ser millones de personas bajo Moisés. Moisés siente este estrés, se desanima, se estresa. Y Dios comprende esto. ¿Y qué hace? Le da ayuda mediante asignarle que elija a 70 varones, ancianos, hombres de experiencia, líderes del pueblo, que puedan ayudarle a él a llevar esta carga. Dios no le concede lo que él pide, le da algo mejor. Le da la ayuda de su pueblo ante el desánimo que está experimentando. Al pueblo le cumple, le da ese capricho que pidió. Les da las codornices, como leemos en versículos 18 al 20, pero también da una plaga para aquellos codiciosos que estuvieron quejándose, llevaron castigo y fueron afectados por esa plaga. Les dio tantas codornices que, como el texto dice, ya no querían comerla más. ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida que has comido tanto algo que ya ni siquiera soportas el olor? Bueno, es la situación que pasó con ellos. Se quejaban del maná, pero el maná los tenía bien. Sin embargo, les dan las codornices y llegan a enfermarse, llega a darse una plaga, llegan a morir algunos. Sin embargo, Moisés, aún así, a pesar de que Dios te está diciendo, esto es lo que voy a hacer, Moisés tiene dudas. Y vemos la pregunta importante que Dios hace a Moisés y que hemos de pensar, ¿qué ocurre si Dios me la pregunta a mí? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Estás dudando del poder del yo soy? ¿Estás dudando de que el que creó todo esto pueda o no darles esa carne? ¿Pueda o no darles esa ayuda para seguir adelante? ¿Pueda quitarte ese desánimo? Es lo que está haciéndole saber Dios a Moisés. ¿Puedes dudar de esto? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Claro que se cumple su palabra. Y hay muchos que hoy en día dudan de que Dios vendrá de nuevo, que enviará a Jesús para llevarnos con Él. Que hay un lugar preparado para nosotros. Hay personas que dudan de ello, porque dudan de Dios. Moisés dudó de Dios, estaba desanimado. Y ciertamente hay momentos que tengamos ese desánimo. Pero ¿a quién tenemos que volver para encontrar ese aliento de vida? Es al Padre. Sigo adelante porque sé que Dios tiene grandes planes para conmigo. Y especialmente lo ayudó a través de su pueblo.
Hablemos de otro hombre, hablemos de Elías, ese gran profeta. Ese gran profeta que cuando leemos 1 Reyes 18 se enfrentó a 450 profetas de Baal. Y pusieron esas dos mesas, si pudiéramos decir, esos dos altares, para ofrecer sacrificio. Uno a Jehová y los 450 a Baal. Y pasaron las horas y Baal no contestaba. Pasaba el tiempo e incluso Elías hace mofa de estos hombres. ¿Será que fue al baño? ¿Será que se está tomando una siesta? ¿Por qué no les escucha si ustedes son 450? Yo estoy solito aquí. Baal no tiene poder porque no existe. Baal no cumplió lo que su pueblo quería y pasaron su vergüenza. Pero cuando fue el turno de Elías y deja todo en manos de Dios, ¿qué ocurre? Se consume todo ese sacrificio. Incluso hizo más estragos, si se puede decir. Mostró no solamente comerse o consumir lo que se había sacrificado, sino incluso el mismo altar. Y entonces se da la orden de que sean puestos a morir aquellos 450 profetas. Y Elías lleva eso a cabo. ¿Y esto qué causa? Cuando entramos en el capítulo 19, que esa horrible mujer, Jezabel, tal vez era hermosa físicamente, no lo sé, pero horrible en corazón, llega a escuchar por parte de Acab todo lo que había hecho Elías, así como leemos en versículos 1 y 2, de cómo había matado a espada a todos aquellos 450 profetas que demostraron que Baal no tiene poder alguno. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. O sea, lo digo de este sentido. No importa lo que me llegue a pasar, pero tú vas a morir. Y vas a morir en menos de 24 horas. Si mañana a estas horas no te he puesto tu persona como la de uno de ellos, dice el pasaje. Jezabel está amenazando de muerte a Elías. Ahora bien, un hombre de fe, un hombre que acaba de presenciar lo que Dios hizo por él, un hombre que le hace saber al pueblo, Dios Jehová es más poderoso que cualquier dios pagano que exista, porque sabemos que los dioses paganos no existen. Este hombre aquí pudo haber demostrado su fe, que Dios ciertamente está conmigo, no me va a pasar nada. Sin embargo, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona ante esta amenaza? Se levanta y se va para salvar su vida. Teme por su vida. Y es que a veces esa situación, el temor, nos lleva precisamente a desanimarnos. Él huye y constantemente dice que está solo. Incluso desea morir, como leemos en el versículo 4, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cómo que no es mejor que sus padres? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué otras cosas ha hecho que le ha mostrado Dios? Estoy contigo. Este hombre constantemente se quejaba, es que estoy solo. Ay, pobrecito de mí. Si lo ponemos de una forma más coloquial. Ay, pobre de mí, estoy solito. No tengo a nadie conmigo. Y esta gente quiere quitarme la vida. Ante esta oración, nuevamente, no fue hecha en base a la voluntad de Dios, como estudiamos hace unos minutos. Pero Dios se la contesta. Le envía un ángel. Y este ángel le conforta, le fortalece. También, ¿qué hace? Le da de comer, le da de beber. Y aún así, Elías, que sigue diciendo, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estoy triste, quiero esconderme, quiero morirme mejor, no quiero pasar por esta difícil situación. Nuevamente vemos que está desanimado. Sigue y continúa temiendo por su vida, como leemos en versículos 9 al 14. ¿Cómo reacciona entonces Dios ante el temor de Elías? Muy similar a lo que ocurrió precisamente con Moisés. En primer lugar, Dios le hace saber, hay grandes planes para ti. Por lo tanto, sigue tu camino. También le hace saber que unja a Jehú como rey y a Eliseo como su profeta, sucesor. Un momento. Yo estoy solo, no tengo a nadie. Dios le acaba de decir, hay dos personas. Uno va a ser rey y el otro va a ser tu sucesor. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios le demuestra, hay personas que te van a ayudar porque yo te estoy ayudando. Hay personas que te van a ayudar a levantarte cuando te caigas. Hay personas que van a estar allí para ti porque yo sé lo que estoy haciendo. Dios sabe
qué hace con nosotros. Dios sabe qué pruebas nos pone en el camino. Elías estaba equivocado, él no estaba solo. De hecho, la palabra nos dice que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Dios le hace saber todo esto a Elías. Y ciertamente vemos todo esto porque Dios luego continúa usando a Elías en la preparación de Eliseo y continúa haciendo todo esto hasta el día en que decide tomarlo y llevarlo por un torbellino. Entonces tenemos toda esta situación, hemos estudiado estos dos elementos o estos dos hombres, estos actos, estas experiencias de estos dos hombres en el Antiguo Testamento y hemos visto que en ambos Dios les da el ánimo y Dios a través de su pueblo les da ánimo a seguir adelante. ¿Cómo puedo yo ayudar a un hermano que está desanimado? Debo estar allí para él, pero debo hacerle saber, Dios está con él. Ahora veamos un caso del Nuevo Testamento. Y un caso que para muchos quizás sea, ¿cómo es posible que digas eso? ¿Cómo es posible que siquiera sugieras esto? ¿Cómo es posible que pienses responder una pregunta que dice, ¿se desalentó Jesús alguna vez? Jesús no podía desalentarse. Era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que podamos sugerir tan solo la idea de que Jesús se desanimara en algún momento? ¿Cómo es posible que podamos decir eso cuando Jesús desde que nació sabía claramente a qué vino a este mundo? Buscar y salvar a lo que se había perdido. Él sabía lo que venía. Él hizo saber a sus discípulos varias veces, voy a morir por todos ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que en algún momento Jesús se desanimó? Hay varios pasajes en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que nos hablan sobre momentos en que pareciera que esa parte humana de Jesús pudo desanimarse en algún momento. Algunas cosas pudieron haberle quitado el ánimo en algún momento. Y vamos a hablar brevemente sobre una de ellas, vamos a analizarla y vamos a ver cómo incluso más bien Él sirve de ánimo a los demás. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 26 y cuando empezamos allí vamos a estar viendo acerca de una oración en busca de ánimo. Sí, empecemos en el versículo 36. Llega Jesús con sus discípulos a Getsemaní, se aparta para orar. Pero estando con todo su grupo, toma a 3 o llama a 3 de ellos, que eran los más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. A estos 3 les dice, vengan conmigo, quédense conmigo, velen conmigo, estén alertas conmigo, porque me siento triste. Me siento triste, mi alma está muy triste hasta la muerte, me siento muy mal. Necesito buscar aliento. ¿Y en quién va a buscar aliento? En el Padre, pero también en aquellos cercanos a Él. Y cuando se aparta, ora esta simple pero poderosa oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Echemos hacia atrás. Hablamos de Moisés. ¿Moisés oró para qué? Quítame la vida, ya no quiero seguir con esto. Elías, ¿qué dijo? Quítame la vida, no quiero seguir con esto. Pero Jesús, ¿qué dice más bien? Déjame seguir viviendo, no me quites la vida ahora. No me permitas pasar por esta dificultad. Quiero seguir adelante. Pero aunque yo quiera eso, que sea lo que tú has dicho, Padre. Que sea lo que tú has establecido, Padre. Vemos la diferencia en el corazón de nuestro Señor. Él le pide a Dios que le ayude a tolerar esto porque es el plan del Padre. Pero que si el Padre se lo puede quitar, bienvenido sea. No está pidiendo que le quite la vida. Continuamos porque vemos que al finalizar ve a sus discípulos dormidos y le pregunta a Pedro, ¿no pudiste estar una sola hora despierto? ¿No pudiste velar, estar alerta conmigo por una hora? Esta es una pregunta para ellos. ¿No han podido estar una hora conmigo? Les pedí esto. Cuando hablamos con un hermano y le pedimos ayuda para trabajar en la obra o buscar un proyecto en el que podamos servir, un ministerio en el que podamos servir, y ese hermano nos da la espalda, no nos desanima, no nos desalienta. Pasa más seguido. Pero aquí vemos que nuestro Señor les dice, una hora no pudieron estar conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación, porque la carne es débil. Hace saber esto. Les pide que vayan de nuevo. Incluso Él se va de nuevo, ora 2 veces y en ese tiempo comprende la debilidad o el cansancio que tenían sus discípulos.
como leemos en versículos 42 al 44. El Señor oró 2 veces la misma cosa, oró 3 veces la misma cosa. Le pidió al Padre que le quitara esa carga, pero solo si era la voluntad del Padre. Luego llega y se acerca a sus discípulos y dice, ya duerman, ya dejamos todo en manos del Padre. Duerman, descansen. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Él les está haciendo saber, viene la parte más difícil que van a vivir en este momento, porque va a ser la muerte del Señor. No se nos dice cuánto tiempo pudieron dormir, cuánto tiempo pudieron descansar, porque inmediatamente termina ese versículo, el siguiente nos hace saber, levántense y vámonos, que se acerca el que me entrega. Nuestro Señor le dijo al Padre, quítame esto, quítame esta carga, pero que sea tu voluntad, y él sabía que se iba a llevar a cabo la voluntad del Padre. En su oración, a diferencia de Moisés y Elías, él pide por fortaleza para llevar a cabo esta misión. Moisés, no, me siento muy desanimado, no quiero seguir. Elías, no, me siento muy desanimado, no quiero seguir. Pero nuestro Señor, ¿qué hace? Dame la fortaleza para seguir lo que tú has planeado, Padre. Debemos esforzarnos de esa manera. ¿Cómo concluimos con nuestro mensaje o esta lección el día de hoy, amados amigos y hermanos? Desalentarse es algo que todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos. En algún momento alguien nos va a hacer sentir mal. En algún momento algo quizás es lo que nos haga sentir mal. Y en algún momento quizás nosotros mismos nos sintamos menos de lo que realmente somos. Va a ocurrir o ha ocurrido, pero hemos de levantarnos. No somos los primeros ni seremos los últimos. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros, incluso cuando en ocasiones pensemos que no es así. ¿Por qué a mí? Hay algo de por medio. ¿Por qué ocurre esto? Hay algo de por medio. Lo importante es que no seamos esa piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Que cuando un hermano se acerca con el deseo de servir a Dios, no le cortemos sus alas. Que no le digamos que eso es porque tiene ese ánimo porque es muy nuevo. Que no le cortemos las alas de hacerle saber, hermano, yo quiero hacer esto, y que no, hermano, entiéndame, yo ya tengo muchos años en esto, eso no va a pasar. Démosle fuerza a nuestros hermanos para seguir adelante. Es así como puedo ayudar a un hermano que incluso puede sentirse desanimado. Hermano, la vida cristiana es difícil, pero es bonita. Hay que vivirla, hay que seguir adelante. De hecho, precisamente quiero que leamos Mateo 17, 1 al 5, porque vamos a ver algo muy interesante con respecto a lo que venimos hablando. Cuando llegamos a este texto, vemos que efectivamente se da la situación en que Jesús, esto mucho antes de ese evento que acabamos de hablar, Jesús toma a estos mismos 3 hombres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los lleva a un monte alto y ahí se transfigura. Ahí muestra que efectivamente no es simplemente un hombre de carne y hueso, sino que también es Dios. Y vemos cómo se resplandece su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Y quiénes aparecen? Moisés y Elías. ¿Qué ocurre con estos 2 hombres? Moisés, estudiamos de él. Fue el que dio la ley. Fue el que Dios le dio la ley para el pueblo de Israel. Y Elías, uno de los grandes profetas. Y ambos hombres de carne y hueso, como tú y como yo, sufrieron, la pasaron difícil, tuvieron dificultades, se desanimaron, mas Dios les utilizó para su servicio. De tal manera les utilizó Dios que incluso esto que está ocurriendo muchos años después de que ellos vivieron en esta tierra, muestra el gran respeto que el pueblo de Israel tiene. Porque el mismo Pedro dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor, bueno es que estamos aquí y que hagamos 3 tabernáculos, 3 enramadas, uno para cada uno de ustedes que están allí en los cielos, Moisés, Elías y Jesús. Y Jesús se llena de orgullo y le dice, ellos no son nadie comparado a mí. No, ¿verdad? Jesús no les dice, estos para qué van a estar buscando a estos. Esto es parte de algo más. No. El mismo Padre se encarga de aclarar la situación y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hoy en día hay muchos grupos religiosos que se dejan llevar o quieren hacer ver que vivimos bajo el Antiguo Testamento. Pero en este momento leemos en las Escrituras que Padre le está haciendo saber, Moisés, que es la ley, y Elías, que son los profetas, todo el Antiguo Testamento fue bueno, cumple su propósito, pero a ellos no hay que oírlos más.
De ellos puedes aprender, pero ahora debemos de seguir a Cristo, que es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios da palabras de ánimo incluso en este momento. Dios hace saber a quién debemos de seguir. Dios continúa haciéndonos saber, búsquenme a mí, busquen a mi Hijo. ¿Te sientes desanimado? Busca de Dios, clama a Dios, hazle saber a Dios y Dios va a encontrar y te va a ayudar porque es una oración en base a su voluntad. Quiero seguir adelante, quiero seguir sirviéndote, quiero vivir para ti, Padre. ¿Cómo puedo hacerlo? Ayúdame. Es oración que Dios comprende. Mi hijo está en dificultades, yo le voy a ayudar. Pero comprende siempre que a Moisés le dio 70 hombres para que le ayudaran. A Elías le dijo saber, no está solo, hay 7,000 contigo. Y hoy, amado hermano, cristiano, aquel hijo de Dios que ha obedecido el evangelio, no estás solo. Puedes estar desanimado, pero no lo estás. O no lo debes de estar. Es algo que puede pasar, pero cuentas con tus hermanos. ¿Y qué mejor pasaje para afirmar esto que Hebreos 10, 24 y 25? Considerarnos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos, para darnos ese ánimo, para darnos esa fuerza, para hacernos saber no estamos solos y vivir para servir a Dios a través del amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. Es ahí donde está la fortaleza de la iglesia. Mientras la iglesia quiera seguir en esta pandemia encerrada en sus casas sin hacer nada, van a haber dificultades porque van a haber debilidades. Es hora de que salgamos, nos reunamos y compartamos y hagamos saber al mundo, Cristo es grande, Cristo es poderoso y Cristo tiene la solución a todos nuestros problemas. Debemos salir y hacerle saber al mundo eso. Y encontrar ese ánimo, ese coraje, esa valentía, esa voluntad, esa disposición de ir y hacer la voluntad de Dios juntos. Es así como vencemos al desánimo. Es así como alentamos al desalentado. Hay muchas personas allá afuera sufriendo por la pandemia o otras dificultades. ¿Pero acaso no somos nosotros la luz del mundo que debe de ir y darles esperanza? Es parte del trabajo del cristiano. Es algo que debemos de considerar cada día de nuestras vidas. No quedarnos en casa como algunos tienen por costumbre. No dejar de servir a Dios como algunos tienen por costumbre. No dejarnos llevar por la depresión o el desánimo y quedarnos sin hacer nada en el suelo como algunos tienen por costumbre. Sino tal como leemos en Proverbios 24:16, el sabio Salomón escribió, 7 veces cae el justo y se queda acostado allí. No lo dice, ¿verdad? Dice, vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. Los impíos caerán en el mal, se quedarán en el mal, seguirán allí. Pero el justo, el que hace la voluntad de Dios, el que conoce a Dios, se levanta de nuevo y sigue adelante. Y espero que esa sea la situación que cada uno de nosotros experimenta, vive y desea. Y que cuando entremos en un momento de debilidad, podamos responderle a Dios, sé que estás conmigo, me levantaré y seguiré adelante. Por eso te hago la siguiente pregunta, amado amigo y hermano. Si te has caído, ¿te quedas allí o te levantas? La decisión es tuya. Hoy puede ser que has escuchado este mensaje y no eres un cristiano. No has obedecido el evangelio y permíteme explicarte simplemente en qué se basa. Se basa en escuchar la palabra de Dios ser predicada como hemos hecho en esta oportunidad. Se trata de que a través de escuchar la palabra de Dios creemos que efectivamente Dios es y que galardona a quienes le buscan. Se trata precisamente de que a través de escuchar la palabra de Dios, creer en Dios, comprendo que hay cosas que no hago bien y por lo tanto deseo cambiar mi forma de pensar, que es precisamente ¿qué? Es precisamente el arrepentimiento. Ya no puedo hacer eso más, me arrepiento de ello y lo dejo atrás. Para confesar, decir la misma cosa que es que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Como creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, me someto a Él y como me someto a Él sé que su voluntad es la correcta y que siempre me va a dar ánimo. Y entonces puedo comprender que efectivamente su palabra me ha dicho que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. De hecho, entonces comprendo que debo ser bautizado para el perdón de mis pecados, ser inmerso en agua. Y cuando doy muerte a mi antiguo yo bajo esa agua, al salir sale esa nueva criatura que está dispuesta para servir a Dios.
Y aquellos que hayamos hecho todo eso, debemos de comprender ciertamente, debemos de vivir fieles hasta la muerte. Y es allí donde comprendemos que puede que en algún momento mi vida me haya desanimado. Puede que en algún momento de mi vida esté deseando dejar a Dios atrás porque es muy difícil vivir la vida cristiana. Puede ser que haya caído una tentación que ya sé que muchos pueden haberla pasado, la hayan superado, otros hayan caído. Y puede ser que esté viviendo bajo esta tentación. Pero Dios es fiel y bueno para aquellos que le han obedecido, que lleguen a Él, se arrepientan, le confiesen sus pecados y Él perdonará eso. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con tus hermanos, que podamos orar contigo y por ti? Es allí que siempre hacemos esta invitación, porque no es nuestra, es del Señor. Y sea la situación que estás viviendo, sea que no eres cristiano y deseas ser uno, o sea que eres un cristiano que ha estado viviendo en pecado y desea reconciliarse con Dios, hoy es el día. Mañana puede ser muy tarde. Y por eso te instamos a que nos hagas saber qué quieres hacer. Si deseas, como cristiano, queremos por ti, lo haremos. Háznoslo saber. Si deseas obedecer el Evangelio y ser un cristiano, ser un hijo de Dios, háznoslo saber que haremos todo lo que está a nuestro alcance para poderte ayudar a que hoy seas parte de la familia de Dios. No dejes que el desánimo o el desaliento te gane. No dejes que el mundo te gane. Por lo contrario, ven y sirve a Dios. Que la paz de Dios sea con todos.